Por la audiencia, Ministerio Público contra Ángel Camacho Suárez. Se identifican las partes. Por favor, 50% en sala de audiencia virtual. El representante del Ministerio Público. Doctor, buenas tardes. Ministerio Público presente para la audiencia de Enrique Quispe Macías. Doctora, posterior a esta audiencia se va a instalar la audiencia de Enrique Quispe. Aguarde, por favor, en sala. Está bien, doctor, gracias. Para la audiencia, el Ministerio Público contra Ángel Camacho Suárez se encuentra presente en sala de audiencia el representante del Ministerio Público. Eh, Buenas tardes. Para la audiencia del señor Camacho, estoy presente, soy el abogado Zené Díaz Paredes. Doctor, aguarde, por favor. Nuevamente se encuentra presente en sala de audiencia virtual el representante del Ministerio Público. Se encuentra presente en sala de audiencia la parte denunciante, la señora Gabriela del Rosario Tejeda Cordero. Buenas tardes, señor juez. Sí, me encuentro presente. Soy la señora Cabrera del Rosario Tejeda Cordero. Presente el doctor Jared Pereira. Se encuentra presente en sala de audiencia el abogado patrocinante de la parte denunciante. Fiscal. Sí, aquí presente, señor juez, el abogado Jared Pereira Casanova. Presente. Se encuentra presente en sala de audiencia el ahora imputado Ángel Camacho Suárez. Que se encuentra presente en sala de audiencia el ahora imputado Ángel Camacho Suárez. Pide su audio, por favor. Ahora sí. Doctor, buen día. Buen día, ¿me oye? Soy Ángel Camacho Suárez. Estoy acá presente, doctor. Buenas tardes. Se encuentra presente en sala de audiencia el abogado patrocinante del ahora imputado. Que se encuentra presente en sala de audiencia el abogado patrocinante del ahora imputado. Muy buenas tardes, señor secretario. Estoy presente, soy el abogado Zené Díaz Paredes, abogado del señor Camacho. Muy bien, doctor. Aguarden en sala un momento, por favor.
Hasta luego, señor juez. Muy buenas tardes, señor secretario, Ministerio Público presente para la audiencia. En la guardia, en solo un momento, por favor.
Muy buenos días. Se está la audiencia de consideración de salida alternativa. Por secretaría, informe sobre la legal notificación a las partes y su presencia en sala virtual. La palabra, señor juez, para la presente audiencia de consideración de salida alternativa de procedimiento abreviado dentro del proceso penal cartulado al Ministerio Público contra Ángel Camacho Suárez. Se tiene que, conforme los antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional, se puede evidenciar que se habría cumplido con las legales notificaciones a los sujetos procesales. Asimismo, en sala de audiencia virtual se encuentra presente el representante del Ministerio Público, el doctor Antonio Zapata. Presente la parte denunciante, la señora Gabriela del Rosario Tejeda Cordero, el cual se encuentra asistido de su abogado patrocinante, el doctor Casanova. Presente el ahora imputado Ángel Camacho Suárez, el cual se encuentra asistido de su abogado patrocinante, el doctor René Díaz, por lo que es cuanto tengo bien informar a su autoridad. Véanse presente. Mérito lo informado por secretaría. Bien, usted cumplido las formalidades de rigor. Se observa la presencia de las partes. Por ende, no existe causal de inviabilidad objeto de proseguir la presente audiencia. En opción de directrices, el juez concede a las partes el tiempo de 6 minutos, objeto de sustentar su pretensión. El fiscal tiene el uso de la palabra.
Muy buenas tardes, autoridad, habiendo sido convocada para audiencia de aplicación de procedimiento abreviado, siendo requerido el mismo. En fecha 7 de mayo del 2025, su autoridad, el Ministerio Público va a pasar a fundamentar la presente del requerimiento fiscal, siendo breves y concisos, siendo que ya se tiene conocimiento de los datos del proceso y actuados procesales que hacen el presente caso, que conforme se tiene de los actos y elementos que fundamentan el presente requerimiento, a la fecha, el Ministerio Público, conforme lo establece el artículo 225, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado, concordantes con la sentencia constitucional 1152 quebrado 2002-RS-R, en preciso en el sentido y cumplimiento de las reglas generales del nuevo sistema procesal penal, en principio legalidad y obligatoriedad, según corresponde al Ministerio Público, de instalar acción penal dirigida a ser investigada a su autoridad, que conforme lo establece el artículo 40, numeral 17 de la ley 260 y artículo 62 del mismo cuerpo legal, se dispone que en aquellos casos en que sean procedentes la aplicación de las salidas alternativas al juicio oral previstas en el Código de Procedimiento Penal, las fiscales y los fiscales deberán solicitarlas sin demora y bajo responsabilidad en cuanto concurran y se puedan establecer lo establecido en los requisitos antes señalados, que el procedimiento abreviado como proceso diferente común debe ser entendido como un mecanismo de simplificar el proceso, el sistema procesal para la imposición de una condena debidamente a ser cumplida por el ahora beneficiado por el cual el mismo puede rechazar lo que es. Se ha cortado el audio, abogado fiscal, se ha cortado el audio. Señor fiscal, se ha cortado su audio. El fiscal, se ha cortado su audio, por favor, corríjalo. Habiéndose instalado audiencia de consideración de salida alternativa, se encontraba haciendo uso de la palabra el señor fiscal, quien ha perdido el audio. La palabra a su autoridad. Sí, doctor. Mil disculpas, doctor, tengo un problema de conexión en el celular. Le rogaría si me podría dar un parámetro de 2 minutos a efectos de que me pueda pasar a otro celular, por favor. Prosiga, doctor. Muchas gracias, doctor.
Mil disculpas, autoridad. Con su permiso, el suscrito fiscal puede fundamentar el requerimiento, su autoridad. Prosiga, doctor. Bueno, muy buenas tardes. Con las disculpas del caso, el suscrito fiscal va a continuar con la fundamentación de la solicitud del requerimiento de aplicación de procedimiento abreviado. El procedimiento que conforme se establece de los artículos antes señalados, Ministerio Público va a solicitar a vuestra autoridad se pueda dar aplicación al artículo 232, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal, así también concordantes con el artículo 326, parágrafo 1 del Código de Procedimiento Penal, que instituye que el imputado podrá acogerse a procedimiento abreviado y criterios de oportunidad, suspensión condicional del proceso y procesos de conciliación conforme a los artículos 21, 23, 24 y 373, 374 del adjetivo penal, así como los artículos 65, 67 de la ley la ley 025, su autoridad, ley del órgano judicial, siendo que a la fecha el suscrito fiscal, conforme se tienen de los actos procesales realizados hasta la fecha, cuenta con los suficientes elementos de convicción para poder sostener que el ahora imputado, el ahora beneficiado, es autor del delito antes señalado, siendo que a la fecha se tiene se tiene como elementos probatorios de investigación el formulario único de denuncia, la acta de denuncia de fecha 29 de marzo del 2025, informe de intervención policial de acción directa, declaración de la víctima de fecha 28 de marzo de 2025, por la cual la misma reconoce plenamente a su agresor, su autoridad, las directrices del caso, el requerimiento de medidas de protección a favor de la víctima, el certificado médico forense de fecha 1 de marzo del 2025, emitido por la doctora Ilsen Orihuela Criales, la cual establece 6 días de incapacidad médico-legal, siendo esa la prueba científica que establece el hecho de la violencia, de la agresión física a su autoridad en relación a la violencia familiar o doméstica, establecidos en el artículo 272 bis, numeral 1, concordantes con la ley 348 en su artículo 7, numeral 1, en su vertiente violencia física, siendo esos los elementos constitutivos que hacen la presente solicitud, así también como lo solicitado por el ahora beneficiado, quien presenta el memorial de fecha que presenta de manera oportuna ante el suscrito fiscal la solicitud de someterse a un procedimiento abreviado inmediato, así también el mismo adjunta al mismo lo que es el acuerdo conciliatorio, el acuerdo por el acuerdo de procedimiento abreviado, el cual establece en su cláusula tercera y segunda sometimiento y renuncia al juicio oral público y contradictorio, renunciando al juicio oral así su autoridad y reconociendo plenamente su autoría en el delito de violencia familiar o doméstica establecido en el artículo 272 bis, concordantes con la ley 348, su autoridad, acuerdo de procedimiento abreviado realizado en fecha 14 de abril del 2025, su autoridad, así también adjunta al mismo el REHAP y el CIRPASE, ambos emitidos en fecha 11 de abril del 2025 en originales, que de la revisión del sistema JL2 se puede establecer también que existe una verificación del domicilio policial y una certificación de antecedentes policiales por el cual se establece que el mismo no contaría con antecedentes de ese tipo y mucho menos antecedentes penales con sentencia condenatoria, haciendo viable la solicitud de la hora solicitante, siendo que a efectos de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 273 y 374 del Código de Procedimiento Penal, la misma que a efectos de garantizar señala como requisitos que exista un hecho y la intervención del imputado y que sea autor o partícipe del delito punible. Otro requisito es, y este ya lo cumplió, al existir el médico forense y la declaración de la víctima, la cual reconoce plenamente
el hecho y a su agresor, su autoridad, que con relación al segundo precedente o requisito se tendría que el imputado renuncie voluntariamente al juicio oral público y contradictorio, extremos que se tienen también a momento de considerar el presente requerimiento fiscal. El mismo habría solicitado un acuerdo de fecha 14 de abril del 2025 firmada por el mismo, así como el memorial y la presentación del CIPASE y el REHAP. Y el tercer precedente, su autoridad, que el imputado reconozca libremente y voluntariamente su culpabilidad sobre el hecho punible, que en el caso presente, según el acuerdo que se tiene, en su parágrafo segundo, en su segunda cláusula, el mismo reconoce el hecho punible su autoridad, haciendo viable esta salida alternativa a solicitud del mismo, conforme lo establece la sentencia constitucional plurinacional 232, quebrado 2018-SRRC de 18 de abril, el cual establece que el procedimiento abreviado es un mecanismo de simplificar el proceso penal y que resulta la expresión de la economía en relación a la expresión de la economía procesal y efectos de poder sistematizar y simplificar el juicio oral público contradictorio de su autoridad, que en relación a todos los justificativos antes señalados, existiendo una acción, un dolo, una tipicidad, una antijuricidad, que el Ministerio Público al momento de realizar los actos investigativos ha comprobado la autoría del mismo, más cuando el mismo la habría reconocido a través de la solicitud antes señalada. El Ministerio Público va a solicitar a vuestra autoridad se pueda dar aplicación al artículo 373 y 374 del Código de Procedimiento Penal, consistentes en cumplimiento al haber cumplido los requisitos exigidos por los adjetivos antes señalados, y requiera a su autoridad la aplicación del procedimiento abreviado en contra del ahora imputado, el señor Ángel Camacho Suárez, con carnet de identidad 2208825, con generales de ley ya conocidas, habiendo reconocido su autoría y culpabilidad en el delito de violencia familiar o doméstica establecidos en el artículo 272 bis numeral único 1 del Código de Procedimiento Penal, se le imponga la pena privativa de 3 años de reclusión a cumplir en el centro penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, más pago de costas y daños y perjuicios a la víctima y al Estado, su autoridad, en relación a los otros extremos que serán calificados en ejecución de sentencia. Es cuanto el Ministerio Público va a solicitar. Téngase presente, la parte víctima tiene el uso de la palabra. Perdón, señor juez, ¿quién tiene la palabra? Hubo una interrupción en la comunicación. Abogado de la víctima, nuevamente se le concede el uso de la palabra. Muchas Es la gracias, última señor vez. juez, Adelante, por favor. y a todos los sujetos procesales. Simplemente una anotación, nuestra audiencia tenía que llevarse a las 11:30, pero bueno,
Nosotros no vamos a poner ninguna objeción al respecto, nos vamos a adecuar a lo que el Ministerio Público ha remarcado y recalcado. Entonces no tenemos nada más que argumentar. Simplemente hacer notar en todos los aspectos y llamar a la reflexión al señor ahora imputado, quien todavía sigue siendo la pareja legal de mi cliente, que cuando termine la audiencia y usted con la sana crítica que tiene y la experiencia también pueda sacar la resolución que usted considere mejor, obviamente siempre velando el bienestar de la víctima, como ya lo dijo el Ministerio Público, con todas las pruebas presentadas y en la audiencia cautelar también que se llevó a cabo y la cual presentamos con todo, con el certificado forense y todo lo demás. Solamente sería eso, señor juez. Hágase presente el imputado, active cámara y audio, por favor. El juez le va a realizar 3 preguntas. Señor, usted contesta de forma afirmativa, sí o no, por favor. Señor Ángel Camacho Suárez, ¿usted es culpable en el delito de violencia familiar o doméstica? Pues ahora sí. Sí, sí, señor. Buenas tardes, me presento Ángel Camacho Suárez, me presento con todo respeto ante la autoridad y decirles sí que obré bueno, a favor de las copas. Hágase presente. ¿Usted ha renunciado al juicio oral público y contradictorio? Sí, doctor, sí, 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 sí. ¿Usted ha solicitado una condena privativa de libertad de 3 años? Sí, doctor, sí. Téngase presente, se pasa a dictar la correspondiente resolución. Me aguardan, por favor.
Se emite la correspondiente resolución, resolución 144/2025 de 20 de mayo de 2025. Vistos. Registrado por el representante del Ministerio Público, quien ha requerido salida alternativa de procedimiento abreviado en favor del imputado. Lo manifestado por el abogado de la víctima y por último el propio imputado en asistencia de su abogado de defensa, de lo cual se colige lo siguiente. Ha referido al fiscal que invoca la aplicación de procedimiento abreviado en favor de Ángel Camacho Suárez, quien se encuentra procesado por el delito de violencia familiar o doméstica, cuya víctima se identifica como Gabriela del Rosario Tejeda Cordero. Esta que habría sido agredida en fecha 28 de marzo de 2025 a horas 21:30 en la zona Villa El Carmen de la calle Calama número 154, lugar en el que su esposo Ángel Camacho Suárez le habría agredido físicamente. Conforme un informe de intervención policial preventiva de acción directa, funcionarios policiales han tomado contacto con la víctima y la hija de esta, quien ha manifestado que su padre habría inferido agresiones físicas en la víctima. Tomando contacto con esta, ha referido que ha sido golpeada con un bloque de madera perteneciente a una silla. Ha referido el fiscal que estos hechos pueden ser colegidos con los elementos de prueba que adjunta ya para esta causa penal y para este requerimiento, consistentes en un formulario de denuncia, el informe de acción directa, la declaración de la víctima, un certificado médico forense, el acta de registro del lugar del hecho, la resolución de aprehensión, así como el acuerdo legal para solicitud de procedimiento abreviado. Tenemos que solicitado se considera el fiscal objeto de determinar la responsabilidad penal del procesado. Este que ha promovido esta salida alternativa de procedimiento abreviado, habiendo adjuntado un acuerdo y antecedentes, por ende ha solicitado se le imponga pena privativa de libertad de 3 años y que se determinen las costas en la instancia que corresponda. Que en el uso de la palabra, el abogado de la víctima ha referido que no va a plantear objeción a lo requerido por el representante del Ministerio Público, señalando que actualmente el imputado prosigue siendo la pareja legal de la víctima. Por ende, se reflexione al mismo a objeto de determinar lo que en derecho corresponda. Que el imputado de propia voz, en el uso de la palabra, ha manifestado asumir culpabilidad en el delito de violencia familiar o doméstica, que ha renunciado al juicio oral público y contradictorio, y que ha solicitado se le imponga pena privativa de libertad de 3 años, dejados antecedentes de esta causa penal. Contenidos en el cuaderno de control jurisdiccional, el cuaderno de investigaciones, objeto de establecer la responsabilidad penal del imputado. El juez va a considerar los siguientes elementos de prueba. El elemento de prueba consistente en la declaración de Gabriela del Rosario Tejeda Cordero, quien ha referido de forma textual lo siguiente: hoy me levanté de un brinco, me he ido a un costado, al otro extremo, él ha agarrado mi esposo, Ángel Camacho Suárez, la taza de café que estaba tomando, me ha arrojado. Luego ha agarrado la silla y contra el piso la ha roto. Yo le he dicho, ¿qué te pasa? Anda a descansar, mañana tengo que trabajar. Y él me ha dicho que este es mi último día de vida. Me ha dicho, perra, hija de puta. De todo me ha tratado. Yo le he dicho, Ángel, ¿qué te pasa? Le contesté que le volví a recalcar que vaya a descansar. Me ha agarrado del cabello y me ha arrastrado a la sala del sillón. Ahí me ha golpeado en la cara. Me ha dado con el palo de la silla que ha roto. Me ha dicho que me va a matar. Yo le dije, perdón, me voy a ir de tu casa con mi hijito, ya no me vas a volver a ver. Pero él me ha seguido golpeando con el palo en mi cabeza. Y ahí he sentido que chorreaba sangre de mi cabeza. Luego he escuchado gritos. Ha subido el dueño de la casa, lo ha apartado y yo he llamado a mi hija. Y ahí le he contado todos los hechos de agresión que me ha inferido mi esposo. Este elemento cotejado con el certificado médico forense,
practicado a la víctima por parte de la doctora Ilse Lisset Orihuela Criales, médico del IDIF, quien ha referido que la víctima presenta heridas en la cabeza con puntos de sutura, edemas en el rostro, equimosis y escoriaciones en las extremidades superiores, equimosis en las extremidades inferiores, por ende ha determinado 6 días de incapacidad médico-legal. El elemento de prueba del acta de registro del lugar del hecho refiere el lugar en el que el imputado ha inferido agresiones en contra de la víctima. De la misma forma, se debe considerar el informe de intervención policial preventiva de acción directa en el que funcionarios policiales nuevamente establecen cómo han encontrado a la víctima y las lesiones que presentaba en la cabeza. Elementos de prueba que generan convicción en el juez sobre la responsabilidad penal del procesado Ángel Camacho Suárez en el delito de violencia familiar o doméstica, siendo evidente que ha sido el propio imputado quien ha promovido esta salida alternativa, habiendo adjuntado un acuerdo para procedimiento abreviado en el que Ángel Camacho Suárez ha referido en asistencia de su abogada que renuncia al juicio oral público y contradictorio, reconoce su culpabilidad en la comisión del delito de violencia familiar o doméstica y solicita se le aplique pena privativa de libertad. Conforme antecedentes de esta causa penal, se debe tener en consideración el reglamento civil que establecería que el imputado no tiene antecedentes. Extremos que van a ser considerados en la resolución que deviene. Y conforme lo señalado claramente el artículo 373 y 374 del Código de Procedimiento Penal, la salida alternativa de procedimiento abreviado debe ampararse efectivamente en la admisión del hecho y su participación en el mismo. Extremo que ha ocurrido el día de hoy, puesto que el imputado referido de propia voz, que es culpable en el delito de violencia familiar o doméstica, que renuncia al juicio oral público y contradictorio, y que solicita se le imponga pena privativa de libertad de 3 años. Por tanto, el juez 16 de instrucción penal anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer resuelve declarar culpable en el delito de violencia familiar o doméstica a Ángel Camacho Suárez, con cédula de identidad número 2208825, de estado civil casado, de nacionalidad boliviano, de ocupación jubilado, con domicilio en la zona Villa del Carmen de la calle Calama, sentenciándolo a cumplir pena privativa de libertad de 3 años a ser cumplidos en el recinto penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz. Esta sentencia, que se ampara en el artículo 373 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, es notificada a los presentes en sala virtual el día de hoy, 20 de mayo de 2025, a horas 13:25 de la tarde, objeto de que los que se consideren agraviados con la misma presenten los recursos que plantea la ley, conforme al artículo 408 del Código de Procedimiento Penal, referido al recurso de apelación restringido. Por lo que a tiempo de dar por concluida la presente audiencia, el juez va a consultar a la fiscal si va a presentar apelación a la sentencia emitida. Por favor, doctora. Muy buenas tardes, autoridad. El Ministerio Público va a renunciar de manera expresa al recurso de apelación restringida. Téngase presente el abogado de la víctima, por favor. Sí, señor juez, como habíamos planteado en una primera instancia, nos acogemos a su voluntad y eso sería todo. Muchas gracias. Doctor, si va a apelar o no, por favor. No, no vamos a apelar. Téngase presente el abogado de la defensa, por favor. La palabra, señor juez. No vamos a apelar, señor juez, y habiendo su autoridad dictado la sentencia de 3 años de reclusión en el penal de San Pedro, de conformidad con el artículo 366 del Código de Procedimiento Penal, vamos a solicitar a su autoridad la suspensión del condicional de la pena, que manifiesta enfáticamente que se puede suspender la pena cuando la persona haya sido condenada a una pena
privativa de libertad que no exceda de 3 años de duración, que el condenado no haya sido objeto de condena anterior por delito doloso. De la documentación que se ha presentado, el ZEHAP y la documentación pertinente, su autoridad puede verificar que es su primer delito, que la pena no supera los 3 años, por lo que vamos a solicitar que se le dé la suspensión condicional de la pena y se le imponga el cumplimiento el cumplimiento de la pena de conformidad con el artículo 82 de la ley. Téngase presente, gracias, doctor. En mérito a la renuncia al recurso de apelación restringida, esgrimido por el Ministerio Público, la parte víctima y la defensa del imputado, conforme a los alcances del artículo 126 del Código de Procedimiento Penal, téngase por ejecutoriada la resolución 144/2025. Vistos a 20 de mayo de 2025, habiendo concluido audiencia de consideración de salida alternativa, ha invocado el abogado de la defensa, se aplica la suspensión condicional de la pena, conforme a los alcances del artículo 366 del Código de Procedimiento Penal, que tratándose de un delito de violencia familiar o doméstica, esta autoridad jurisdiccional en absoluto puede considerar la suspensión condicional de la pena, conforme ha requerido el abogado de la defensa, habiéndose promovido o promulgado y puesto en vigencia la ley 348, quien ha referido a la aplicación de sanciones alternativas, conforme lo establece el artículo 76 y siguientes de dicha ley, y en consonancia con lo que establece la sentencia constitucional 721/2018, esta autoridad jurisdiccional va a considerar la aplicación de sanciones alternativas en contra del imputado, debiéndose previamente observar que cumpla lo que señala el artículo 76 en relación a la pena impuesta, que esta no debe ser mayor de 3 años, y conforme a la resolución 144/2025, se observa que el día de hoy se ha sentenciado a pena privativa de libertad de 3 años al ahora condenado, y conforme lo establece el REHAP y el SEMBI aparejados para esta audiencia, se observa que el diputado Ángel Camacho Suárez no registra antecedente penal referido a sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso, documentos certificados a 11 de abril de 2025, por ende se cumplen los dos requisitos establecidos por la ley 348, dando viabilidad a la aplicación de sanciones alternativas. Por tanto, el juez 16 de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres resuelve que Ángel Camacho Suárez cumpla sanciones alternativas, debiendo él mismo cumplir las siguientes: una multa en el monto de 300 bolivianos que deberá ser imposados al Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de La Paz por el tiempo de 10 meses, debiendo una vez cumplido el mes, cumplir con el pago de dicha multa, que será informada en relación a su cumplimiento al juez de ejecución penal, a quien se van a remitir antecedentes. La detención todos los fines de semana que deberá cumplir el condenado en un domicilio a ser verificado por funcionarios de este despacho judicial, debiendo adjuntar un croquis y un placario fotográfico del domicilio que va a constituir el condenado, detención que se cumplirá y aplicará desde el viernes a horas 19 hasta el día lunes a horas 6 de la mañana, así como los días feriados, también por el tiempo de 10 meses. Sanciones que deberá cumplir el condenado. Por secretaría de este despacho judicial, remítase antecedentes de esta causa penal a un juzgado de ejecución penal, objeto de que controle y fiscalice el cumplimiento de esta sanción alternativa. Con el presente auto queda notificado sus presentes en sala virtual el día de hoy, 20 de mayo de 2025, horas 3:27 de la tarde, dando por concluida la presente audiencia. Por secretaría librarse los mandamientos correspondientes. Ha concluido la presente audiencia. Buenas tardes. 10 meses va a estar castigado, tiene que poner nada más. Hasta luego.